Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Una vez más es una buena oportunidad de poder compartir con ustedes un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, básicamente este sería el segundo de los varios devocionales que quiero compartir con ustedes a través del Evangelio de Lucas. Hay mucho que podemos aprender del Evangelio y si me tiene paciencia voy a estar compartiendo principios prácticos, sencillos. En realidad un devocional tiene como fin dejar una reflexión sencilla para la vida cotidiana que nos motive a caminar más con el Señor. Y bueno, una vez más, yo no quiero pasar por alto la insistencia de que usted pueda tener una vida devocional práctica, donde usted pueda aprender, meditar, conocer más la voluntad del Señor a través de su palabra. Déjeme decirle que la única manera en la que Dios le va a hablar a usted es a través de su palabra. Dios no le va a hablar por sueños, ni por visiones, ni por revelaciones, ni de forma audible. Dios siempre va a tomar su palabra y le va a hablar a usted a través de la palabra escrita, porque Él es quien inspiró la palabra de Dios. Entonces le quiero animar a que usted tome un día diariamente para leer la palabra de Dios. Yo le he dicho a usted que con 3 capítulos diarios y 4 el domingo usted podrá leer la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? No hay mejor autor que pueda moldear la vida y el carácter de una persona que su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Quiero que piensen, por favor, el día de hoy en Lucas capítulo 1, versículo 4 al 6, en unas verdades sencillas y prácticas que quiero compartirles el día de hoy a ustedes. Y miren lo que dice aquí. Para que conozcas la verdad de las cosas de las cuales has sido enseñado, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Quiero que medite, por favor, el día de hoy en esta declaración que se hace acerca de Zacarías y de Elizabeth, cuando dice que ambos eran justos delante de Dios. Y mire lo que dice, andando sin reprensión. Quiero tomar estas dos frasecitas para hablar en este devocional de lo que yo he titulado justos y sin reprensión. Justos y sin reprensión. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias porque eres bueno y gracias por esta oportunidad que me das de ayudar a meditar en algunas verdades prácticas y sencillas de tu palabra que nos pueden ayudar a ser más como tú, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Yo no pretendo más que ser de bendición a otros. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos estudiado en el inicio de este tiempo de devocionales en el Evangelio de Lucas, va a haber muchas verdades que, al igual que en el Evangelio de Juan, quisiera que meditáramos en ellas y nos tomemos el tiempo necesario para tomar este libro y nos enseñe esas verdades que hay en el Evangelio de Lucas. La Biblia describe precisamente que, como ya hemos visto, Lucas, quien era un médico, comenzó a poner precisamente en orden las cosas para que Teófilo, que era un amante de las cosas del Señor, como vimos en su significado, había sido un convertido precisamente del apóstol Pablo mientras creo que estuvo desarrollando su ministerio en Filipos, y creo que buena parte de su ministerio en Filipos fue desarrollado precisamente desde la cárcel, donde estuvo proclamando algunas verdades y obviamente, por lo que nosotros alcanzamos a percibir, Teófilo fue esa clase de cristiano recién convertido, inquieto por aprender de manera ordenada las cosas que debía de saber él del Señor a través de su palabra. Dice la Biblia que durante los días de Herodes había un sacerdote fiel, temeroso de Dios, sin reprensión, dice la palabra de Dios. Y no solamente él, sino también su esposa, que eran sacerdotes listos para ministrar según el orden de su clase ahí todavía en el templo de Jerusalén que Salomón había edificado y que después reconstruyeron Nehemías y Esdras. Y la Biblia nos dice precisamente que
ellos estaban ministrando en el templo según el orden de su clase. Eran descendientes directos de Aarón, casado con una mujercita increíblemente que le ayudó a Zacarías a realizar la voluntad del Señor. Y la Biblia nos dice que ambos, note lo que dice ahí en el versículo 6, eran justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Como familias, yo creo que una de las mayores necesidades que toda familia y todo matrimonio deberíamos de desarrollar en el tiempo, en la vida cristiana, es esa forma de vida práctica donde nosotros comenzamos a andar sin reprensión y bajo los estatutos del Señor, de tal forma que comenzamos a vivir una vida justa, una vida que le honre, una vida que le pueda glorificar al Señor en nuestra forma de vivir cotidiana, que nos debería de mover a nosotros como creyentes y como pueblo de Dios a buscar la manera en la cual nosotros como cristianos nos encontramos viviendo en nuestra vida. Una de las cosas más tristes del servicio al Señor en la actualidad es que no hay muchos matrimonios que quieran servir unidos en alguna área de su vida al Señor. En la Biblia encontramos una serie de ejemplos increíbles de matrimonios dignos de tomar su ejemplo y otros que definitivamente jamás deberíamos de tomarlos nosotros en cuenta. Uno de ellos es el ejemplo de Adán y de Eva. Eva terminó haciendo su voluntad y lamentablemente los dos terminaron comiendo del árbol prohibido y por ende toda la creación fue puesta bajo pecado. ¿Qué podemos decir precisamente de Abraham y Sara? Que la Biblia nos dice que Sara obedeció a Abraham llamándole Señor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué podemos decir de esa famosa rebelión que vino precisamente bajo el tiempo de Moisés? Y la Biblia nos dice que literalmente toda su descendencia, con excepción de algunos de sus hijos, terminaron siendo comidos por el mismo infierno a causa de su rebelión. En el Nuevo Testamento, y obviamente estoy saltándome muchos ejemplos de matrimonios en la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos que obviamente había matrimonios como este, el de Elizabeth y de Zacarías y Elizabeth, que eran dignos de tomar en cuenta, y viene a mi mente nada más pensar en Priscila y Aquila. ¿Qué podemos decir de unos ejemplos negativos como los de Ananías y Zafira, que fueron responsables por presentar ante Pedro la manera en la que ellos habían vendido su propiedad, y nada hubiera pasado si hubieran quedado con todo ellos, pero querían afectar la causa del Señor y terminaron muertos por la manera tan negativa en la cual vivieron? Y la memoria y recuerdo de ese matrimonio nos lleva a pensar que en algún momento de la vida a nivel matrimonial, los dos en el matrimonio puede terminar uno influyendo para bien o para mal sobre la vida de otro en el matrimonio. Zacarías y Elizabeth llegaron a vivir de tal forma, de tal manera, que es increíble la forma en la que ellos se encontraban sirviendo en el templo, de una manera en la cual nadie podía decir nada de ellos. Eran justos, dice la palabra de Dios, sin reprensión. Describe básicamente la forma de vida que estos creyentes tenían en su vida justificada delante del Señor. Y en este pasaje podemos decir de Juan capítulo 1, 4 al 6, se hace un eco en este pasaje de la forma y la manera en la cual estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth, se encontraban viviendo cada uno de ellos, pero también describe la manera en la cual nosotros como creyentes hoy en la actualidad deberíamos de estar viviendo nosotros también en nuestra vida cristiana. Su vida es justa,
Su vida es irreprensible delante del Señor, de tal forma que podemos meditar en las maneras o la forma en la cual nosotros como cristianos nos encontramos viviendo delante del Señor. ¿Sabía usted que muchos matrimonios podemos ser catalogados e identificados por ser conflictivos? Porque nos gusta el chisme, porque nos guste causar fricciones, porque nos guste causar división en el pueblo del Señor, porque nos guste honrar al Señor, porque nos guste servir y porque nos gusta edificar a otros. Yo creo que cada familia deberíamos de meditar bajo el espejo de la palabra de Dios en la manera en la cual el Señor utilizó la vida de estos dos personajes de la Biblia que se encontraban casados, Zacarías y Elizabeth, para enseñarnos a nosotros la manera, la forma en la cual cada uno de nosotros deberíamos de conducir nuestras familias y nuestros matrimonios, justos e irreprensibles, sin nadie que tuviera nada malo que decir de ellos. Qué forma increíble de vivir, qué forma tan impactante, tan retante, que nos debería de mover a nosotros a pensar en cómo nosotros nos encontramos viviendo delante del Señor en nuestra vida. ¿Cómo es su vida, querido hermano? Yo creo que el mejor espejo para cada cristiano de evaluar y de pensar de la forma de vivir es el bendito espejo que tenemos de la palabra del Señor en nuestra vida. Este pasaje debería de retumbar en este devocional en nuestra mente y corazones de decir, Señor, si Zacarías y Elizabeth estuvieron viviendo de esa forma, ¿por qué no yo? ¿Por qué no mi matrimonio? ¿Por qué no mi familia? ¿Por qué no mis hijos? Hermanos, la invitación para este devocional es que cada uno de nosotros somos llamados a evaluar nuestra manera de vivir que tenemos delante del Señor en el día a día de la vida cotidiana como pueblo de Dios. Zacarías y Elizabeth, hermanos, sabían lo valioso y lo importante que era temer al Señor, andar sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Esa era su manera de vivir. Era su práctica cotidiana. Sabían por lo menos lo valioso y lo importante que era glorificar al Señor, aún en los detalles más mínimos que todo cristiano debería de evaluar y de considerar en su vida cotidiana. Es una pena escuchar de personas que se dicen cristianos y son unos maldicientes, son unos mal hablados. Otros cristianos que tienen problemas con el alcohol. Otros cristianos, digo entre comillas cristianos, válgame el término, y viviendo en inmoralidad, practicando inmoralidad, permitiendo cosas que ni el mismo mundo probablemente estarían permitiendo, y es por la manera a la cual nosotros como cristianos nos hemos llegado a habituar a vivir como práctica cotidiana de nuestra vida personal. Justos e irreprensibles delante del Señor. Piénselo. Deje que el Espíritu Santo de Dios tome su palabra y retumben como un eco que no deja de sonar en su mente y corazón estas palabritas. Justos e irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Hay por lo menos 3 o 4 pensamientos que quiero dejar en su mente y corazón para este devocional de la vida de Elizabeth y de Zacarías, que creo que deberían de estar conectadas a la vida justa que ellos se encontraban precisamente practicando en su vida como creyentes y como servidores del templo durante el periodo precisamente en el cual, según el orden de su clase, ellos les tocaba ministrar en el templo, que se encontraba precisamente ahí constituido o construido en el tiempo
en el cual nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de llegar y comenzar a desarrollar su ministerio. Quiero que piensen, por favor, en 3 pensamientos de su vida justa y sin reprensión que ellos estaban teniendo. Miren conmigo, por favor, Isaías capítulo 26, versículo 7. Y quiero que vean esta porción de la palabra de Dios y piensen conmigo en estos principios que quiero compartirle el día de hoy. El primer principio lo encontramos en Isaías capítulo 26, versículo 7. Mire lo que dice ahí esta porción de la palabra de Dios. Dice, el camino del justo es rectitud. Noten lo que dice aquí, es rectitud. El camino del justo es rectitud. Noten lo que dice ahí, por favor. Y dice, allí en Isaías capítulo 26, versículo 7, tú, recto, y mire lo que dice, pesas el camino del justo. Quiere decir que si la Biblia se toma el tiempo para describir que Zacarías y Elizabeth andaban justos e irreprensibles delante del Señor, es porque el Señor precisamente ya había pesado el camino de Zacarías y de Elizabeth por la forma en la cual ellos habitualmente habían llegado a vivir y practicar todos aquellos mandamientos del Señor en su vida. Justos e irreprensibles por su camino en el cual ellos vivían. Número 2, mire lo que dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 5.12, por favor. En el Salmo 5.12, mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Dice ahí, porque tú, oh Jehová, mire lo que dice, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Quiere decir que su camino les llevó a reflejar que le pertenecían al Señor. Pero también era su vida tan justa que la Biblia nos dice que el Señor mismo se había convertido en su escudo. Estaban en una tragedia increíble que el día de mañana veremos. Pero su escudo y su fortaleza en la vida de ellos era el Señor, porque vivían una vida justa. Mira lo que dice también conmigo el Salmo 34.15. Salmo 34.15, mira lo que dice allá. Dice la Biblia allí en esta porción de la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mira lo que dice allá, sobre los justos. Las oraciones de los justos. Y luego dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces su camino era justo, su cerco era un escudo por la forma de vivir justa que ellos tenían, y definitivamente la palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, que sus oraciones estaban siendo escuchadas por la forma justa en la cual e irreprensible o sin reprensión se encontraban viviendo y experimentando ellos en su vida como creyentes y como servidores del Señor en el orden de su clase en el cual el Señor los había colocado. Pero también vienen conmigo en el Salmo 34, versículo 19, dice, muchos son los males del justo. Mira lo que dice, mas de todos ellos los librará Jehová. Si hay algo que todo cristiano debería de evaluar constantemente, es la forma en la que vive, la forma en la que actúa, su proceder delante del Señor de tal forma que evaluamos bajo el espejo de la perfecta voluntad del Señor nuestra manera de vivir. Me impacta mucho la vida de estos dos personajes, de este precioso matrimonio, justos y sin ningún tipo de reprensión. Yo creo que cada cristiano el día de hoy deberíamos de ponernos bajo el espejo de la preciosa palabra de Dios y tomar una decisión para este devocional. Señor, permíteme vivir una vida de tal forma que sea justa y sin ningún tipo de reprensión. Que el Señor nos mueva el día de hoy a vivir esa forma de vida, esa práctica de vida. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Eres bueno, te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un buen día.